Bueno, muy buenas tardes para todos los que Buenas estáis tardes. en la tarde y buenas noches para los que ya estamos viendo declinar el día, este último lunes de septiembre. Va pasando rápidamente el tiempo y no para, ¿eh? No se detiene ni un instante. Por eso necesitamos sabiduría del Señor para saber aprovechar el tiempo, dice la palabra, ¿no? Y es bueno que parte de nuestro tiempo lo dediquemos al estudio de la palabra de Dios. En ella están los principios, las guías, la dirección que Dios quiere dar a nuestra vida y sobre todo a nuestro carácter, formar a Cristo en cada uno de nosotros. Vamos a invocar el nombre del Señor pidiendo su bendición para esta hora de estudio. Amado Padre, gracias te damos por poder reunirnos en tu nombre una vez más para estudiar la palabra de Dios, estos libros preciosos del Nuevo Testamento que estamos considerando, intentando extraer las ideas principales, pero que este repaso general no sea una excusa para no detenernos y profundizar y escarbar por esos tesoros escondidos que la palabra de Dios contiene para nosotros. Abre nuestro entendimiento y que este estudio sea una motivación para que el fuego, esa pasión por tu palabra y tu persona se mantenga vivo en nuestros corazones. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir entonces, vamos a compartir el sonido y también lo que tengo que compartir. Muy bien, aquí tenemos entonces la presentación de nuestra clase. Pues hoy intentaremos mirar estas tres cartas. Como sabéis, el lunes pasado vimos las tres epístolas pastorales, dado que tenían una temática bastante parecida y era fácil asumirlas. Y hoy vamos a mirar también estas otras tres, dos de ellas más cortitas, especialmente Filemón, aunque no por eso menos importante y con menos contenido, porque la verdad que es una carta preciosa. De hecho, en el apunte que tenéis, allí en la página 29 y en la página 30, tenéis un apunte que creo muy interesante y completo a la hora de poder mirar esta carta del apóstol Pablo. Primeramente, el hombre. ¿Quién era Filemón? Pues era un cristiano que vivía en Colosas. Tenemos aquí el versículo 2, donde el apóstol Pablo ya en el 1 le mencionó y luego menciona probablemente a su esposa Apia, la amada hermana, y Arquipo, que se sugiere que era el hijo. ¿eh? Estos nombres aparecen también mencionados en Colosenses 4:9, en el 4:16 y 4:17. Es posible que su hijo Arquipo pastoreaba la iglesia de la Odisea. Había también una congregación en la misma casa de Salomón, porque Pablo se dirige también a la iglesia que está en tu casa. Es importante que nosotros recordemos esto. En la época de los apóstoles, las primeras décadas de la iglesia, no había tanta edificaciones como tenemos hoy para las iglesias, sino que las iglesias se congregaban en hogares, en casas particulares. Filemón probablemente había sido ganado para Cristo a través del ministerio de Pablo, cosa que él le va a decir en el versículo 19, no, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo, de alguna manera, estaba recordando cómo él había sido un instrumento en la vida de Filemón. Es probablemente que le haya alcanzado en Éfeso, ya que Pablo no había visitado Colosas. ¿Vale?
De esto ya lo hemos hablado y explicado cuando estudiamos la carta a los colosenses. Onésimo era uno de los esclavos de Filemón. Probablemente, y esto no es probable, Pablo lo va a explicar en esta carta, le había robado a su amo y había huido a Roma. Por la dirección provincial del Señor, no sabemos cómo fue, pero este esclavo fugitivo conoció a Pablo y Pablo tuvo el privilegio de llevarle a los pies de Cristo. Legalmente Filemón hubiera podido mandar matar a su esclavo, porque había quebrantado la ley. Pero Pablo interviene para interceder a favor de este nuevo cristiano y salvarle la vida. Esta breve carta nos habla como volúmenes, diríamos así. Es decir, tiene tanto contenido y una lección tan preciosa para nuestras vidas porque nos muestra de una manera muy clara, muy vívida, muy realista el corazón del apóstol Pablo. Sus propósitos al escribir fueron informar a Filemón que su esclavo no solo estaba bien, sino que ahora era un hijo de Dios, había conocido a Jesucristo. Pero Pablo tiene otro propósito también, y es pedirle a Filemón que perdonara a Onésimo. También, al final de esta breve carta, le dice que espera pronto poderle visitar y que le prepare alojamiento, dado que tenía la expectativa de que saldría en libertad. Por supuesto, la lección principal de la carta es el cuadro de Cristo como el Redentor de los pecadores perdidos. Así como Pablo estaba dispuesto a pagar el precio para salvar la vida de este esclavo desobediente, Cristo pagó el precio en la cruz para redimir a sus hijos descarriados. Recíbele como a mí mismo, le dice Pablo. ¿Eh? Y esto nos recuerda una maravillosa verdad. Dice Efesios 1:6, aceptos en el amado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Por eso podemos presentarnos delante de Dios con esta libertad, con esta confianza. Y aquí tenemos un ejemplo maravilloso, un esclavo. Si habéis visto algunas películas de Roma, alguna serie que pululan tanto por allí con las historias de los personajes de los emperadores romanos tan famosos y de los que hay tanto material histórico, pues se han escrito muchísimos libros y se sabe muchísimo de la vida del Imperio Romano, pues veríamos que realmente los esclavos eran personas sin ningún tipo de valor, eran personas maltratadas, despreciadas, usadas como moneda de cambio. No se les reconocía prácticamente ningún derecho y no solo eran personas de baja cultura, abogados, médicos, personas que habían sido conquistadas en la guerra, eran traídas como esclavos y vendidos en medio de aquella sociedad tan, pero tan corrompida. Por eso que Pablo hable de esta manera, de este hombre, enaltece el Evangelio y el valor que Dios nos da a cada uno de nosotros. El cristiano nunca entrará en el cielo por sus méritos. Cuando el creyente esté ante el Padre, Cristo tendrá que decir, como Pablo le decía a Filemón, recíbelo como a mí mismo. ¿Cómo no dar gracias a Dios que su justicia nos ha cubierto? Pero hay otro tema que surge al estudiar este esclavo, esta carta, y es el tema de la esclavitud. Necesitamos recordar que la esclavitud era una institución aceptada en el imperio romano. Los romanos y griegos traían multitud de esclavos, jóvenes y viejos, al regresar de las guerras, y compraban y vendían esclavos, y esto era parte de la vida diaria. De hecho, muchas veces los mismos generales pagaban a sus soldados con esclavos, porque eran moneda de cambio. Un esclavo era dinero constante y sonante que era vendido, revendido,
y si era un esclavo capacitado o con capacidades de oficios o de alguna ciencia, por supuesto como médicos, abogados, contadores, etcétera, pues tenían mucho más valor. Pablo tenía un gran interés en los esclavos. De hecho, él escribe, cuando escribe a los Corintios, en Colosenses y en Efesios, y habla acerca de esto. Incluso dice que el que es esclavo no procure soltarse ni liberarse de la esclavitud. Ahora bien, que ninguno tampoco se venda a sí mismo, va a decir, incluso si pueden ser alcanzar la libertad, buena cosa harían. Esta era la recomendación. Pero lo que Pablo instaba a los esclavos cristianos era a que fueran mejores cristianos. Eso sí que Pablo les aconsejaba. No leemos tampoco que Pablo específicamente atacara la esclavitud, pero obviamente que el Evangelio predicado y vivido en la iglesia primitiva a la larga acabó con este problema social, aunque tristemente le llevaría muchos siglos hacerlo. Sabéis que la esclavitud fue abolida, especialmente en Inglaterra, luego en Estados Unidos, y esto se consiguió por hombres de Dios que lucharon para que se dictaran nuevas leyes que respetaran a estos seres humanos que tanto sufrían, especialmente en el continente africano. La carta de Pablo a Filemón es un ejemplo clásico de cómo Cristo cambia un hogar y la sociedad al cambiar las vidas. No era que Pablo evadía el problema de la esclavitud, antes bien se daba cuenta de que la verdadera solución se encontraría conforme hombres y mujeres entregaran su corazón a Cristo. ¿Y cuántos problemas cambiarían? Cuando a veces oramos por un avivamiento, como se conocieron en siglos pasados en Inglaterra, en algunos países de Europa, donde miles y miles y miles de personas vinieron a los pies de Jesús. Se produjo un movimiento misionero que llevó el Evangelio a los rincones más lejanos de la tierra. Por eso hoy la iglesia debe orar de la misma manera, que Dios vuelva a hacerlo, vuelva a levantar, a dar un espíritu de arrepentimiento para que naciones, ciudades, pueblos enteros vuelvan a Jesucristo. No tenemos que dejar de clamar por las naciones para que Dios las bendiga. Muy bien, el cuadro Bosquejo de Filemón. Pablo elogia en los primeros versículos a este hombre mirando hacia atrás, recordando un poquito la vida de él y dando gracias a Dios porque dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Luego, a partir del verso 8, dice, aunque tengo mucha libertad de mandarte, voy a rogarte por amor. Y allí comienza a describir la conversión del esclavo y con base en la amistad con el dueño del esclavo, ahora el apóstol Pablo va a mirar hacia adentro suplicándole en cuanto a la situación de este hombre. Luego Pablo promete, si algo te debe, yo lo pagaré, mira más adelante. Y como vemos, el tema que destaca en esta carta es perdonar y aceptarse unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo. Es un ejemplo de reconciliación, es un ejemplo de redención, es un maravilloso ejemplo de perdón. A Cristo ya lo hemos descrito también porque Jesús es realmente el amo y los creyentes en realidad somos todos hermanos en Cristo. Esa es la situación, esa es nuestra condición, esa es la dinámica en la que nos reconocemos en medio del pueblo de Dios. Somos la familia de Dios, le pertenecemos a Él. Los textos claves, el verso 10 y 11, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y esto es probablemente
un juego de palabras con el nombre Onésimo. ¿Vale? Y luego los versículos 15 al 18, donde el apóstol Pablo vuelve a pedirle que ya no lo reciba como esclavo, sino como un amado hermano. ¿Eh? Tremendo. Qué ejemplo maravilloso nos deja la carta a Filemón. ¿Por qué es tan importante? Porque nos recuerda que la revelación de Dios a la humanidad es intensamente personal. Lo veremos luego en Santiago. Dios no hace acepción de personas. En obras bíblicas más formales como los Evangelios o la carta a los Romanos o incluso las otras cartas de Pablo a las iglesias, sería fácil llevarse la impresión de que a Dios no le interesan o no tiene tiempo para las pruebas y las tribulaciones de una sola casa, de un solo hogar, y mucho menos la vida de un esclavo. ¡Qué maravilla es! La palabra de Dios nos da pruebas de que valemos mucho para Dios. La carta a Filemón se erige como una prueba contundente de lo contrario a esto. Esta pequeña carta revela que las doctrinas nobles como el amor de Dios, el perdón en Cristo y la dignidad inherente de la humanidad tienen una aplicación práctica y relevante en la vida cotidiana de personas de toda condición social. El libro de Filemón ilustra que principios como estos pueden y deben tener un impacto profundo en la vida de los creyentes. ¿Cómo tratamos a personas a veces que la sociedad desprecia? Recordamos que esas personas, a veces indigentes, a veces sacudidas por la droga, por los vicios, con la vida hecha polvo, son objeto del amor de Dios, que Dios piensa en ellos de una manera individual, que les ama y les quiere salvar. Filemón nos deja un mensaje claro en cuanto a eso. Ahora, el mensaje de Pablo a Filemón era sencillo. Con base en la obra que Dios ha estado haciendo en tu corazón con respecto al amor y el perdón, muestra lo mismo a tu esclavo fugitivo, a Onésimo, que ahora es un hermano en la fe. El mensaje del apóstol habría tenido una mayor influencia porque Filemón lo conocía personalmente. Pablo le había explicado el Evangelio a Filemón y había presenciado el impactante resultado que había producido en su vida. Una vida nueva que florecía en un corazón que había estado muerto. ¿Eh? Allí en el verso 19 dice, tú te me debes también, ¿eh? Porque la vida de Filemón había sido transformada por el mensajero, por el mensaje del Evangelio que Pablo le había compartido. Pablo sabía que la conversión no es algo que se puede tomar a la ligera, sino algo que se debe honrar y apoyar. Pablo hizo una petición. Quería que Filemón perdonara a Onésimo, que aceptara al esclavo como un hermano en Cristo e incluso que considerara enviarlo de regreso a Pablo porque le era útil al apóstol en el servicio al Señor. Pablo escribe de una manera extraordinaria porque no minimizó el pecado de Onésimo. Lo que Pablo le pedía a Filemón era que ofreciera una clase no de gracia barata, le pedía un sacrificio. Debido a esto, Pablo abordó el tema con gentileza y cuidado. Es que es tan sabio Pablo al escribir. Lo hace con tanta delicadeza, con tanta sabiduría. Toca el corazón y las fibras íntimas de Filemón y lo hace con una autoridad espiritual, pero sin avasallarle, ni aplastarle, ni obligarle. Debido a esto, Pablo aborda el tema con gentileza y cuidado. Su carta a Filemón presenta a todo color la bella y digna transición de la esclavitud a la amistad que ocurre como resultado del amor y el perdón
cristiano. Así que dejamos ya la carta a Filemón con un breve repaso. El Evangelio de Jesús tiene el poder para reconciliar a todas las personas, incluyendo a amos y esclavos. No lo guarde, me lo protege. Escrita por Pablo desde la prisión y enviada a Filemón por medio de su esclavo, Onésimo, que había escapado antes de convertirse a Cristo, probablemente entre el 55 y 62 después de Cristo. Aquí tenemos, Pablo está escribiendo de Roma, la Odisea, Colosas, Éfeso, realmente había una distancia considerable. Y Pablo esperaba ser liberado para poder llegar a hospedarse en casa de su querido hijo en la fe y amado hermano, Filemón. En cuanto a la cronología, Pablo realiza su primer viaje misionero, luego el segundo, ministra en Éfeso, escribe Colosenses y probablemente Filemón alrededor del 62, 60 después de Cristo. Finalmente, él será arrestado en Jerusalén. Aquí tenemos, bueno, fechas aproximadas, porque Pablo viajará a Roma en el 60. La verdad es que no entiendo bien cómo está esta cronología, me ha dejado un poquito sorprendida, porque claro, Pablo es arrestado en Jerusalén y después, esto debería estar colocado después de este arresto, ¿vale? Esta cronología no está del todo correcta, ¿vale? Así que no le hagáis mucho caso. Pablo escribe desde el arresto en Jerusalén, el primer arresto, donde sería liberado para luego nuevamente ser arrestado y ya morir como mártir bajo Nerón, y esto ya lo hemos hablado cuando escribe a Timoteo. Bien, el bosquejo muy sencillo, es muy breve, el saludo, el agradecimiento, la apelación por Onésimo y finalmente la conclusión. Muy bien, pues vamos ahora y cambiamos de color porque dejamos la carta del apóstol Pablo para entrar en otra de las cartas tan especiales, no voy a decir más, pero tan especiales del Nuevo Testamento como es la epístola a los Hebreos. Esta epístola presenta varios problemas, entre comillas, interesantes al que la estudia. Porque tenemos un libro que empieza con un sermón, sin embargo, termina como una carta. ¿Vale? La forma en que Hebreos comienza tiene toda la sensación de alguien que está o apuntando un sermón o escribiendo una conferencia en la que se comparte un tema especial. Pero vas al capítulo 13 y nos vamos a encontrar con una mención de Timoteo, con una idea de poder visitarles, con un saludo, incluso, como diremos luego, parecido a los que Pablo usaba en sus epístolas. En ninguna carta se menciona el nombre del autor, ni tampoco se indica claramente quiénes son los destinatarios. Ciertos pasajes incluso se han usado erróneamente para, bueno, dice, uso la palabra aquí, molestar a los cristianos, incomodar a los cristianos, especialmente con ciertas doctrinas que tienen que ver con nuestra certeza de salvación. Debemos recordar que la epístola fue originalmente dada para exhortar y animar al pueblo de Dios. Y es muy importante estudiar Hebreos a la luz de toda la palabra de Dios y no solo de manera aislada. Hebreos nos dará muchísima información, especialmente para comprender aspectos de los libros de Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cuál es el mensaje principal
del libro de Hebreos. Bueno, se resume en el capítulo 6, versículo 1, donde dice, vamos adelante a la perfección, a la madurez espiritual, es lo que se está refiriendo. Las personas a quienes se dirigió Hebreos no estaban creciendo espiritualmente. De hecho, en el capítulo 5, versículos 11 al 14, se les dice que ellos estaban viviendo un estado de infancia espiritual. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el uso del bien, el discernimiento del mal. Así que esta gente no eran fieles, no estaban obedeciendo, estaban descuidando la instrucción de Dios y se estaban alejando de la bendición. Y el escritor procura animarlos a avanzar en sus vidas espirituales, mostrándoles que en Cristo tienen bendiciones mejores, mucho mejores. De hecho, en Hebreos, Cristo es el autor y consumador de la fe. En un texto tan conocido de Hebreos 12, el libro presenta a la fe y vida cristiana como superiores al judaísmo o cualquier otro sistema religioso. Cristo es la persona superior, perdón, me estoy adelantando mucho, Cristo es la persona superior, su sacerdocio es superior al de Aarón y el principio de la fe es superior al de la ley. De hecho, a medida que vas pasando la lectura de Hebreos, vas a encontrar cómo va a destacar precisamente qué es lo mejor. Cristo es mejor, el sacerdocio de Cristo es mejor, el principio de la fe es superior al principio de la ley. ¿Qué podemos especular sobre el escritor? Ya que no se menciona ningún nombre en el mismo libro, los eruditos han debatido por siglos sobre quién es su autor. De hecho, la Biblia Reina Valera 1909, en el encabezado ponía Epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Y claro, durante muchos años se ha sugerido, y hay muchos que han afirmado, que Pablo es el autor de esta epístola, incluso las tradiciones primitivas. Pero claro, otros han sugerido que fue Apolos, que fue Lucas, Felipe el Evangelista, Marcos, incluso hay quienes sugieren que Priscila y Aquila, que eran personas muy preparadas y que corrigieron a Apolos cuando éste llegó a Corinto predicando el Evangelio solo conociendo el mensaje de Juan el Bautista. Claro, aquellos eruditos que profundizan en el griego y en los idiomas originales enfatizan que el griego que usa Hebreos no es el griego que utiliza el apóstol Pablo en sus epístolas. Ahora, podemos afirmar algunas cosas. El escritor obviamente fue judío, puesto que se identifica con ellos. En estos versículos, en el capítulo 2, 1 verso 2, en el capítulo 2, él habla incluyéndose. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas, no sea que nos deslicemos. Hermanos santos, les dice en el 4.1, temamos, es decir, él se incluye. Luego también se identifica con Timoteo. Al final, en el capítulo 13, verso 23, habla de Timoteo que ya está en libertad. No sabíamos, ni tenemos registrado eso en Hechos, de que Timoteo hubiese estado preso, pero ya está en libertad
y con él, si viniere pronto, iré a veros. Claro, esto hace que muchos sugieran que debe haber sido Pablo el escritor de la carta. Además, la bendición de gracia que encontramos al final es parecida a la que Pablo hace en sus cartas, como en 2 Tesalonicenses. En el capítulo 3, verso 17, dice: las salutaciones de mi propia mano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y en Hebreos 13 dice: la gracia sea con todos vosotros. Amén, en el verso 25. Así que bueno, no podemos afirmar con toda certeza quién es el autor. Si tú quieres pensar que es Pablo, puedes hacerlo con toda libertad. Si quieres pensar que es otro, tampoco es demasiado importante. Lo importante es que es una epístola que fue inspirada por el Espíritu Santo, y eso es lo que tiene valor para nosotros. Otra cosa que queremos destacar de la carta a los hebreos son las advertencias. De hecho, sirven para distribuir el libro en el bosquejo que muchos hacen de esta preciosa carta. Pedro, en su carta, destaca que algunos habían tomado las cartas de Pablo y malinterpretado las cosas difíciles para su propia destrucción, dice Pedro. Algunos sugieren que entre esas cartas difíciles está Hebreos. Puede ser, porque Hebreos es una carta que hay que leerla, releerla y estudiarla y compararla con otros pasajes de la Biblia para poder entender el mensaje que nos comunica. Esto se debe a que destrozaban las escrituras, torcían pasajes fuera de su contexto, pervertían la letra para hacer que diga lo que en realidad no querían decir. Debemos cuidarnos de interpretar Hebreos a la luz de toda la palabra de Dios. ¿Vale? Ahora, se han colocado en medio de los escritos 5 advertencias o exhortaciones que nos ayuda a ver con claridad el desarrollo de la carta. Estas exhortaciones son para todos los creyentes. Como hemos dicho, el escritor se identifica con el pueblo al que se dirige. Y él dice: es necesario que con más diligencia atendamos. O luego dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Temamos, pues. Decir que Hebreos 6, 4 y 5 describe a personas casi salvas, entendemos que en realidad es atropellar el significado de estos versículos. Algunos cristianos han malentendido la gracia de Dios y la preciosa doctrina de la seguridad eterna, al punto de olvidarse de que Dios también castiga a su pueblo cuando éste peca. No podemos tomarle el pelo a Dios. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, salvado por gracia, redimido, que ha puesto su confianza en Cristo, opta por un pecado voluntario, se pone bajo la disciplina de Dios. Y debemos abordar Hebreos como una carta escrita a creyentes que estaban en peligro de recaer en un estado carnal de inmadurez espiritual debido a su actitud errada hacia la palabra de Dios. Tal desobediencia, advirtió el escritor, podía llevarlos al castigo de parte de Dios y a la pérdida de recompensas ante el tribunal de Cristo. Mirad en Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y Hebreos 11, 26 dice: porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, tenemos que mirar al Señor, sus promesas, y apartarnos del pecado, porque podemos perder ese galardón.
La Biblia nos habla de que algunos serán salvos así como por fuego cuando tengamos que pasar por el tribunal de Cristo. Hebreos no advierte a los creyentes que sus pecados los condenarán, porque ningún cristiano verdadero puede jamás perderse eternamente. Cuando un cristiano peca, probablemente lo primero que tenga sea dudas en cuanto a su salvación. ¿Habré aceptado a Cristo realmente? ¿O habrá sido una actitud nada más que de la mente, de las emociones, y no hubo una transformación interior? Porque un creyente que peca deliberadamente, entregándose al pecado de una manera abierta, incluso dañando a otros hermanos en la fe, pues podemos tener serias dudas de que alguna vez se haya convertido realmente, de que haya nacido espiritualmente. Y estas son las serias advertencias que este libro nos hace de una manera muy concreta. El bosquejo. Jesucristo es superior en su persona. Esto destaca en los primeros capítulos, del 1 al 4:13, superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés y al día de reposo. Luego tenemos que Jesucristo es superior como sacerdote, entre el capítulo 4 al capítulo 10. En el sacerdocio terrenal, mejor que el antiguo pacto mosaico en el sistema de todo lo que era el tabernáculo, los sacrificios de los animales, las ofrendas diarias, y el tono de estos 10 primeros capítulos es un tono de instrucción. Las palabras claves, muy superior y mejor. Y hay aquí varias advertencias que están intercaladas en medio de estos pasajes. La primera en el capítulo 2, verso 1 al 4, la segunda en el capítulo 3, 7 al 4, 13, la tercera en el capítulo 5, 11 a 6, 20, la cuarta en el capítulo 10, 19 al 39. Luego tenemos que Jesucristo es superior para la vida. Del capítulo 10 al 19 al 13 ya vemos la descripción de la fe, la galería de la fe, la esperanza para soportar las pruebas y el ánimo, el amor para animarnos unos a otros. Esta parte de esta epístola es de exhortación. Quitémonos y corramos. Hay cosas que debemos sacar y hay cosas que debemos colocar en nuestras vidas. El tema, la superioridad absoluta de Jesucristo. Y como verso clave, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Es que los hebreos eran cristianos judíos que estaban siendo tentados a volverse a la etapa de todo aquello que habían vivido cuando el templo y el sacerdocio funcionaban. Y es probable que cuando este escritor escribe esta carta, el templo todavía estuviese en funciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver a lo largo de la carta que él hace mención a un ministerio actual, es decir, estaban los sacerdotes y los sacrificios y todo el sistema levítico en funcionamiento todavía. Si ya el templo hubiese sido destruido, hubiese sido un argumento muy claro para que el autor pudiese decir, mira, ya el templo no está, pero no os preocupéis porque ahora tenemos otra cosa. Pero no utilice ese argumento porque todavía el templo no había sido destruido. Claro, en la epístola a los Hebreos vemos a Cristo por todos los rincones, hermanos. Jesús es la revelación absoluta de Dios y nuestro sumo sacerdote eterno. Mejor que Melquisedec, mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Josué, mejor que el día de reposo, mejor que Aarón, mejor que todo
que todo lo que nos podamos imaginar. Por eso esta carta es una carta que nos va a llevar a los pies de Cristo, a amarle, servirle, exaltarle y adorarle. Tienes que leer, conocer profundamente la carta a los hebreos. ¿Por qué es tan importante? Porque expone de manera clara el ministerio sacerdotal actual de Cristo a favor de la Iglesia. Tanto Jesús es tanto el Hijo Divino de Dios como completamente humano, y en su función sacerdotal Él abre el paso para que los seres humanos nos acerquemos al trono de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. El sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio de Aarón del Antiguo Testamento, porque es a través de Jesús que recibimos una salvación eterna. Claro, estos sacerdotes tenían que entrar año tras año, y aquella sangre que se derramaba cubría por un tiempo, pero la sangre de Cristo ha cubierto completamente nuestros pecados, dándonos una salvación extraordinaria. Además, Jesús llegó a ser el sumo sacerdote permanente y perfecto, yendo más lejos que todos los demás sacerdotes al ofrecerse a sí mismo como un sacrificio sin pecado por los pecados de los seres humanos. ¿Cuál es la idea central? A lo largo de sus páginas, Hebreos deja en claro que Jesucristo, mediante su vida y su mensaje, supera todas las demás formas de revelación divina que vinieron antes de él. Hebreos demuestra que Jesús es superior a los ángeles. Nos ofrece una vida mejor y eterna a través de la salvación. Nos da una mejor esperanza de la que la ley mosaica podría prometer. Hace un mejor sacrificio por nuestro pecado de lo que podría ser alguna vez un toro, una cabra, un palomino, y proporciona una mejor herencia en el cielo para aquellos que depositan su fe en él. Jesús es en efecto superior a todos los demás. Y este mensaje acerca de la superioridad de Jesús habría sido de particular importancia para esos cristianos judíos de Roma, quienes se hallaban luchando por sobrevivir bajo la persecución de Nerón y considerando regresar al judaísmo. Este pastor a los hebreos les mostró a estos cristianos judíos que, aunque enfrentaban sufrimiento, en realidad estaban siguiendo un camino mejor, uno que recorrió el mismo Jesús. Así que es tan importante conocer esta carta, y nos despedimos ya de ella con un breve repaso. Jesús es la revelación final de Dios y el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Escrito a un grupo de creyentes predominantemente judíos, probablemente en Italia, probablemente entre los años 60 al 90. Bueno, yo creo que esto es algo tardío. Yo creo que fue antes del 70. Tenemos el mapa y la región donde el Evangelio explotó después del arrebatamiento de Jesús a través de Hechos y los Apóstoles. Y en la cronología, pues es similar a la de todos estos libros del Antiguo Testamento. Aquí tenemos que probablemente se escribe Hebreos entre el 60, vuelven a poner aquí el 90, pero yo entiendo que esto debió ser antes del 70. Vale. El bosquejo, pues muy sencillo, la preeminencia de Cristo, el gran sumo sacerdote y finalmente exhortaciones para una vida fiel. Especialmente el capítulo 11, con la descripción y la galería de los héroes de la fe, aquellos que tuvieron fe para vencer y otros que tuvieron fe para sufrir. Es un mensaje extraordinario de esta preciosa epístola. Muy bien.
Vamos a mirar ahora la carta del apóstol Santiago. Notas preliminares. El escritor, tres hombres del Nuevo Testamento se llaman Jacobo, que se traduce Santiago, y aunque no nos gusta mucho el San, quiere decir San Jacobo, ¿va? Esta es una nota del editor del comentario consultado. Muy bien. ¿Quiénes son estos tres? Primero, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Encontraremos su nombre entre los discípulos del Señor. Luego, el hijo de Alfeo, otro de los apóstoles, conocido tal vez también como Santiago el Mayor. Y finalmente, el hermano de nuestro Señor, mencionado en Mateo capítulo 10, capítulo 13, versículo 55, donde dice, ¿no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo o Santiago, José, Simón y Judas? Al parecer, el hermano de nuestro Señor escribió esta epístola durante escribió esta epístola, punto y aparte. Durante el ministerio de Cristo, Santiago y sus hermanos no eran creyentes. Esto lo tenemos relatado en los evangelios, en Marcos 3 y en Juan capítulo 7. Sin embargo, y esto tiene que ver con un trato especial de Dios en estas épocas tan especiales, como la que el Señor tuvo incluso con el apóstol Pablo, ¿no? Cuando se le manifiesta en el camino a Damasco, ¿no? Santiago y sus hermanos no eran creyentes, pero él recibe una visita especial del Señor después de la resurrección. Pablo lo expresa, lo cuenta esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 7, donde dice, después apareció a Jacobo, lo que indudablemente le trajo a la salvación. Le vemos con los creyentes en el aposento alto, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, verso 14. Dice que allí estaban los hermanos de Jesús. Después que Pedro salió de la escena como líder de la iglesia en Jerusalén, Santiago ocupa su lugar. En Hechos capítulo 12, versículo 17, dice que cuando Pedro es liberado les dice, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. El otro Jacobo, Santiago, ya había sido muerto por Herodes al comienzo del capítulo 12. Así que aquí vemos ya a este hombre ocupando el lugar. Luego es el que dirige el concilio que encontramos en Hechos 15 y que pronuncia la decisión final. De este hombre también habla Pablo escribiendo a los Gálatas, reconociendo su liderazgo. Incluso también junto con Pedro, tal vez criticándole abiertamente por la influencia legalista, porque obviamente Santiago se inclinaba fuertemente hacia la ley judía. De hecho, en Hechos capítulo 21, versículos 17 al 26, cuando Pablo llega a Jerusalén con aquel donativo, pues Santiago y los entra a ver a Jacobo. ¿Por qué va a ver a Jacobo? Estaba reunido con todos los ancianos y estos le sugieren ir al templo, hacer allí una ofrenda, un voto, en fin, una serie de cosas que concluirían con el arresto de Pablo en el templo, acusando de haber metido gentiles en el templo. Y ese consejo lo recibe de Santiago y los discípulos y los ancianos, que les hacen ver que los judíos de Jerusalén eran muy celosos de la ley. Y obviamente que creemos que ellos lo eran también. ¿Qué decir de la carta? Este énfasis judío se ve claramente en la epístola de Santiago.
dirigió su carta a los cristianos judíos. Les llama los que están en la dispersión. De la misma manera lo menciona Pedro. La dispersión consistía de judíos que habían salido de Palestina, pero que continuaban en contacto con la tierra natal, regresando a ella para las festividades cada vez que podían. Esto acontece también de una manera notable en Hechos 2, porque había multitudes de judíos devotos que habían venido de otras naciones del mundo y que dieron testimonio de las lenguas y el milagro que acontece cuando se derrama el Espíritu Santo como lenguas de fuego allí sobre los 120 reunidos en aquel aposento. Algunas de esas comunidades judías eran el resultado de las diversas persecuciones y deportaciones que había sufrido Israel. Otras se formaron voluntariamente por razones de negocios, porque los judíos iban y se esparcían por el imperio comerciando y negociando. Por supuesto, Hechos 11:19 nos informa que muchos cristianos judíos fueron esparcidos por todas partes, también debido a la persecución, después de la muerte de Esteban. Y allí comenzaron a proclamar el Evangelio y comenzaron a surgir comunidades que debieron ser discipuladas, pastoreadas por los discípulos. Estos mantenían comunidades separadas y continuaban su estilo de vida en tierras foráneas. Fue a los cristianos judíos esparcidos por todo el Imperio Romano, posiblemente Siria en particular, que Santiago dirigió su carta y les escribe alrededor del año 50 después de Cristo. Ahora, el énfasis judío en Santiago se ve de varias maneras. Todas las ilustraciones son del Antiguo Testamento o de la naturaleza. Hay una fuerte correspondencia entre Santiago y el Sermón del Monte, que es la explicación espiritual que Cristo le da a la ley. Hay también muchas similitudes entre Santiago y la primera carta de Pedro, que también se escribe a los judíos de la dispersión. Estos cristianos judíos eran verdaderos creyentes, pero todavía tenían su estilo de vida en medio de las comunidades judías. Habían nacido de nuevo y esperaban la venida del Señor. En Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y en el capítulo 5, verso 7 le dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El tema básico. Bueno, entretejidos por toda esta carta hay dos temas: la persecución externa de la congregación y los problemas internos. Los creyentes experimentaban pruebas y Santiago procuró animarles, pero también había divisiones y pecados dentro de la iglesia y Santiago procuraba ayudarlos a que los confesaran y que se perdonaran entre ellos. Uno de los pensamientos claves es la perfección o la madurez espiritual. Estas personas necesitaban crecer en el Señor y las pruebas podrían ayudarles a madurar si ellos obedecían a Dios. Hay un tema muy interesante que no se puede obviar al hablar de Santiago, que es Santiago y Pablo. No hay conflictos entre Santiago y Pablo en cuanto a la justificación por la fe. Santiago no podía contradecir a Gálatas, primeramente porque Gálatas creemos que todavía no se había escrito. Pablo explica que los pecadores son justificados por la fe, Romanos 3 y 4. Santiago explica que la fe es muerta, a menos que se demuestre por obras. No somos salvos por obras, pero la fe que nos salva nos conduce a las buenas obras. Pablo escribió acerca de nuestra posición ante Dios. Santiago escribió acerca de nuestro testimonio ante el mundo. Amados hermanos, la fe que justifica
es una fe que santifica. Y si en nuestra vida cristiana, no hay evidencias claras de una transformación que cambie nuestra conducta, puedes dudar de que se haya producido una verdadera justificación, un nacimiento espiritual. Muy bien, la fe que justifica es una fe que santifica. Muéstrame tu fe por tus obras. Es lo que Santiago dice, porque la fe sin obras es muerta. Si tu vida no ha cambiado, si te entregas al pecado abierto, como hablábamos también de las advertencias en el libro a los Hebreos, mira, no pondría las manos en el fuego por ti. Muy bien, el bosquejo. La verdadera fe produce estabilidad genuina, capítulo 1. Aquí nos vamos a encontrar con saludos cordiales, hay problemas, tentación, respuesta a las escrituras. Cuando la fe, cuando se la estira, no se rompe, podríamos decir en el sentido de las pruebas, las dificultades, la persecución que estaban sufriendo, y las obras muestran una auténtica estabilidad. La fe verdadera produce un amor genuino. Cuidado con la parcialidad, el prejuicio, la indiferencia. Hay un llamado a la obediencia y la acción. Cuando se la presiona, la fe no falla y el amor tiene que ser auténtico. Luego en los capítulos 3 y 4, la fe verdadera produce humildad genuina. Cuidado con la lengua, cuidado con nuestro corazón, cómo se maneja nuestra voluntad. Cuando la fe se expresa, no explota. Es una manera muy bonita de describir la fe, control y humildad auténticos. Y finalmente, la fe verdadera produce paciencia genuina. Asuntos de dinero, paciencia, persistencia en la oración. Cuando la fe está afligida, no entra en pánico. Hay una paciencia auténtica. El trasfondo: por causa de las dificultades de la vida, los santos experimentaron el desvío espiritual que los llevó a toda clase de problemas: comentarios hirientes, actitudes erradas, conflicto, carnalidad y fe superficial. Como un equivalente neotestamentario al libro de Proverbios, Santiago está lleno de exhortaciones prácticas y directas. Enfatiza la importancia de combinar la creencia correcta con el conocimiento correcto. Este libro contiene muchas metáforas y referencias del Antiguo Testamento. Como tema podemos decir: la fe verdadera produce obras auténticas. Y como texto clave, el de Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Y a Cristo le vemos como el glorioso Señor, inspirador de la fe verdadera y aquel que nos motiva en las obras auténticas. En el capítulo 2, verso 1, hermanos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y luego entre el capítulo, en los versos 14 al verso 26, vamos a ver cómo hace una descripción allí acerca de personas que vivieron en fe y que si nosotros hemos tomado ejemplo de ellos, como Abraham, que fue llamado amigo de Dios, pues nosotros también vamos a tener una fe auténtica. ¿Por qué es tan importante Santiago? Este libro tiene algo de parecido con el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento, pero revestido de ropa neotestamentaria. Su enfoque constante sobre la acción práctica en la vida de fe nos recuerda la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento, en que anima al pueblo de Dios a actuar de acuerdo con su identidad. Las páginas de Santiago están llenas de órdenes directas y no provee excusa para aquellos cuyas acciones no concuerdan con sus palabras. A veces somos muy hábiles en encontrar explicaciones para el pecado. En la mente de este líder cristiano, los cristianos muestran su fe.
y la muestran al andar de ciertas maneras y no otras. Por lo tanto, según Santiago, la fe debe producir un verdadero cambio en la vida. ¿Cuál es la idea central? Santiago se llama a sí mismo esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Es un título apropiado para él, dado que su libro enfatiza lo práctico y el servicio a los demás. A lo largo de su carta, Santiago sostiene que la fe verdadera produce obras auténticas. En otras palabras, si los que se llaman pueblo de Dios de verdad le pertenecen a él, se producirán ciertas obras o fruto en sus vidas. Para Santiago, la fe no es una proposición abstracta, sino más bien algo que produce efectos en el mundo real. Santiago da numerosos ejemplos prácticos para ilustrar este punto. La fe genuina perdura en medio de las pruebas. Recurre a Dios por sabiduría, controla su lengua, deja a un lado la maldad, cuida a los huérfanos y a las viudas. No practica el favoritismo. Por nombrar algunos ejemplos, en el capítulo 1 y 2, Santiago resalta que la fe es fundamental e impacta cada área de nuestras vidas, impulsándonos a involucrarnos de verdad en la vida de otras personas en el mundo. Aunque reconoce que hay creyentes que tropiezan, también sabe que quienes poseen una fe verdadera no se impacientan con los menos afortunados ni cierran sus ojos ante la situación difícil de otros, ni maldicen a los que se cruzan en su camino. Para concluir un breve repaso, la fe genuina siempre resulta en buenas obras. Escrita por Santiago, el hermano de Jesús, de acuerdo a la tradición, probablemente entre los 45 y el 60, este hombre ya no se movió en la zona en la que Pablo se movía, escribió probablemente desde Jerusalén o de alguna zona donde nació el Evangelio. La cronología, pues parecida también a las epístolas del apóstol Pablo y obviamente a los años de estas primeras décadas de la historia de la Iglesia. El bosquejo, pues la fidelidad en las pruebas, la fe y las obras, un llamado a hablar sabiamente, actuar sabia o imprudentemente, dando una seria advertencia y finalmente un llamado a la oración. Así que con esto llegamos al final hoy de nuestra clase, dando gracias al Señor por estas cartas, a veces un poquito más descuidadas que otros. Filemón, porque es muy cortita, está allí en un rinconcito, Hebreos, porque a veces nos parece muy denso, y Santiago, porque habla tanto de la ley y las obras que nos pone incómodos. Pero justamente es lo que a veces necesitamos.